Perfecto. Muchas gracias por la invitación al comité organizador de la SOPECAR y el ARS. Complacido de estar con ustedes esta mañana. Voy a ser muy breve para hablar sobre este tema interesantísimo que es el impacto del manejo de los factores de riesgo cardiovasculares y el impacto en la aparición y recurrencia de la fibrilación auricular. Es entendible que por motivos de tiempo no voy a poder hablar de todos los factores de riesgo eh, y ni siquiera voy a ahondar mucho en el manejo de comorbilidades. Me voy a centrar sobre todo en la modificación de los factores de estilo de vida que tienen impacto a nivel de la salud cardiovascular en cuanto a fibrilación auricular. Y es bien importante entender que el paciente con fibrilación auricular debe ser manejado de manera integral y con un equipo multidisciplinario, porque estos factores de riesgos no solamente pueden ser manejados ni deben ser manejados por un solo profesional de salud. Estamos hablando que tenemos que integrar equipos que incluyan unidades de sueño, fisiólogos del ejercicio, psicólogos, endocrinólogos, dietistas, cardiólogos clínicos, que nos ayuden a controlar estos factores de riesgo de manera efectiva, porque ya se sabe que el tener factores de riesgo no controlados, incluso en pacientes que han sido sometidos a ablación cardíaca, va a repercutir en el nivel de recurrencia de fibrilación auricular a largo plazo. Tener uno de estos factores de riesgo no controlados o tener varios de estos asociados va a repercutir en el número de recurrencias a largo plazo, lo cual va a afectar el pronóstico, evidentemente, de nuestro paciente. Entonces, vamos a hablar primero de un factor de riesgo que es de los más conocidos y de los más estudiados a este nivel. Sabemos, y ya lo mencionó el doctor Manrique, que la obesidad genera fibrilación auricular y la obesidad genera fibrilación auricular a través de distintos mecanismos entre neurohormonales, metabólicos, hemodinámicos, inflamatorios. Pero no solamente genera fibrilación auricular, sino que en pacientes ya intervenidos de ablación cardíaca, los pacientes con obesidad mórbida tienen una alta recurrencia de fibrilación auricular con un seguimiento de 60 meses, por ejemplo, como lo que muestra este estudio, 65% de recurrencia a largo plazo comparado con 20%, que es lo regular, en recurrencia de ablación de fibrilación auricular, obesidad mórbida, cifras inaceptables que incluso deberían poner en tela de juicio intervenir o no intervenir estos pacientes. Pero esta alta recurrencia no solo se ve en obesidad mórbida, ya se empieza a visualizar en pacientes con sobrepeso, en donde se abre la curva y se diferencia bien con los pacientes que no tienen sobrepeso. Es que hay un índice, hay una relación lineal entre el aumento del índice de masa corporal y la presencia de recurrencia de fibrilación auricular después de una ablación convencional de venas pulmonares. Lo más importante es saber que el modificar este factor de riesgo, el bajar la reducción de peso previo a la ablación cardíaca, sí tiene impacto evitando las recurrencias de estas arritmias posablación. De hecho, que una disminución de más del 6% de peso, como muestra esta gráfica, tiene una disminución significativa en el número de recurrencias. Y esto es bien importante y alentador, porque nos habla, este estudio, por ejemplo, que el beneficio de bajar de peso antes de la ablación, por lo menos en el año previo a la ablación, se mantiene no solamente en obesos mórbidos, sino en pacientes ni siquiera obesos, que están solamente en sobrepeso y en distintos tipos de aparición de fibrilación auricular. ¿Se ve mi presentación? Tengo un problema acá. Sí, se ve. Correcto. Por algún motivo, o sea, no puedo ver yo toda la pantalla. Permítanme un segundito. Bueno, a ver, perdón. Por algún motivo no puedo ver la pantalla yo. Bueno, Nosotros lo estamos viendo ahora. sí, a mí se me ha cortado la aparición de la pantalla. Ahora sí, correcto. Entonces, los pacientes incluso sometidos cuando, digamos, hay que bajar de peso antes de la ablación, pero a veces el tiempo que podríamos tomar para bajar de peso podría ser muy largo, por ejemplo, en el caso de pacientes con obesidad mórbida. Y esto es un problema real. La cirugía bariátrica podría ser una excelente alternativa para que esta reducción no tarde tanto tiempo y pasarnos el tiempo de espera que deberíamos hacer para que no genere más fibrilación auricular. Vean ustedes en esta gráfica en verde cómo están los pacientes con obesidad mórbida que no fueron sometidos a cirugía bariátrica antes de la ablación, y en rojo cómo se ven los pacientes que fueron sometidos a una cirugía bariátrica antes de la ablación, y la recurrencia se compara a pacientes que no fueron obesos, por ejemplo. Esto es bien interesante porque en otros estudios se observa también esta diferencia en pacientes sometidos a cirugía bariátrica previa a la ablación que se mantienen libres de tratamiento farmacológico y sobre todo libres de un siguiente procedimiento. Es entonces importante
reconocer que la obesidad sí genera fibrilación auricular y no solo genera fibrilación auricular, sino que también genera persistencia y recurrencia de arritmias posterior a una ablación efectiva y exitosa de manera aguda, por lo cual se sugiere que esta intervención de la obesidad sea antes de la ablación para mantener resultados a largo plazo. Con respecto a otro factor de riesgo muy conocido y estudiado, el apnea del sueño, en la apnea se sabe que genera un impacto cardiovascular entre los que se encuentra la aparición y recurrencia de fibrilación auricular. Modificar el apnea del sueño a través del uso de dispositivos como el CPAP, por ejemplo, reduce la progresión de fibrilación auricular paroxística a permanente. Pero no solo eso, distintos metaanálisis han demostrado de manera bastante consistente que el uso de CPAP previo a la ablación de venas pulmonares disminuye de manera significativa el número de recurrencias. En este estudio, en este metaanálisis, se encontró hasta un 46% de reducción de las recurrencias de fibrilación auricular después de la ablación de venas pulmonares, lo cual es altamente significativo. Pero aquí el mensaje también es asesorarnos bien para encontrar a los pacientes que tienen apnea del sueño y trastornos del sueño que generen un riesgo de recurrencia. En este estudio se encontró en el OSA-AF, se encontró que después de un año que hicieron el diagnóstico de apnea del sueño, es decir, un diagnóstico tardío de la apnea del sueño, el 51% de estos pacientes que fueron subdiagnosticados al principio presentaron recurrencias de fibrilación auricular, lo cual probablemente se hubiese evitado si hubiese sido reconocido a tiempo. Es decir, creo que no basta preguntarle a la esposa o al esposo si el paciente ronca, sino dirigirlos tal vez a una unidad de sueño. En cuanto al alcohol, sí, efectivamente hay una mejoría en cuanto al nivel de recurrencia cuando el paciente posablación consume una cantidad baja o no consume alcohol. Cantidad baja es difícil precisar, como ustedes ven, este metaanálisis puede resultar algo heterogéneo, pero sobre todo porque la definición de baja dosis de alcohol pues es variable entre estudio y estudio, se recomienda hasta máximo, se considera hasta máximo 2 veces por semana el consumo de alcohol y eso tenía implicancias en la reducción de recurrencias. Incluso la abstinencia también ha sido, en pacientes alcohólicos, ha sido relacionada a una mejor sobrevida sin recurrencias de fibrilación auricular, así que vale la pena recomendar a nuestros pacientes el disminuir considerablemente el consumo de alcohol. En cuanto al abordaje del sedentarismo, a pesar de que hay metaanálisis que no han encontrado un beneficio neto en la rehabilitación cardíaca, por ejemplo, posterior a la ablación de fibrilación auricular, sí existen estudios prospectivos, incluso en pacientes obesos, que a través de un acondicionamiento cardiovascular considerable, ganando más de 2 METs en su performance cardiovascular, se ve una disminución significativa en el número de Disculpa, Pablo. recurrencias a largo plazo. Sí, Pablito, disculpa, tienes un minuto. perfecto. Y este beneficio también se ve en algunos estudios prospectivos con un manejo individualizado del abordaje del sedentarismo. El tabaco sí se ha asociado con aumento de presencia de fibrilación auricular en distintos metaanálisis y los exfumadores tienen algo de menos riesgo de hacer fibrilación auricular en el futuro. Como dije al principio, no vamos a abordar el tema de comorbilidades, pero sí vale la pena recordar que un paciente antes de entrar a la sala debería estar con la hipertensión y la diabetes y dislipidemia bastante controlados, por eso valdría la pena apoyarnos en las especialidades afines para poder disminuir esa posibilidad de recurrencia. El café, tranquilos, podemos seguir tomando café, según nos dicen los estudios, no se ha encontrado ni siquiera en los metaanálisis más recientes una asociación negativa en cuanto a la presión de FA con respecto al café, de hecho hasta se describe un pequeño efecto protector incluso a mayor consumo de café, eso está por validarse todavía. Solamente recordar, y para finalizar, recordar que el manejo de fibrilación auricular se basa como uno de los pilares en el control de los factores de riesgo cardiovasculares. De hecho, que este control y manejo de las modificaciones de factores de riesgo debería considerarse antes siquiera de considerar un manejo invasivo. Y no olvidar que tenemos que trabajar en equipo y en un manejo multidisciplinario para manejar a nuestros pacientes de fibrilación auricular. Creo que estamos a tiempo, doctor. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por el tiempo.